circuito José Ramón Losada no ha tenido descanso en la jornada de hoy. 47 han sido finalmente los pilotos que se han decidido aprovechar al máximo esta primera jornada de entrenamientos libres de la temporada, organizada por la Peña Autocross Arteixo. Como ya viene siendo habitual, se realizaron 2 tandas de entrenamientos, de 10 a 1 y de 3 a 6, en las que se alternaron mangas de carcross y turismos. La previsión meteorológica parecía que no iba a poner las cosas fáciles, pero la suerte acompañó y finalmente solo las primeras horas de la mañana estuvieron pasadas por agua. Esto dificultó las tareas de mantenimiento de la pista durante gran parte de la jornada, pero también ayudó a que a primera hora de la tarde y tras la reparación de la pista, el circuito se encontrara en condiciones óptimas para que pilotos y vehículos dieran lo mejor de sí, a falta de solo una semana para recibir al campeonato gallego. El circuito José Ramón Losada era el escenario de lo que supone la 76ª edición del Campeonato Gallego. Unas 3.500 personas llenaban las gradas de un circuito que transpiraba emoción y ansias de carrera, enmarcado por una climatología perfecta para la ocasión. La organización estuvo a la altura de las circunstancias y mantuvo el trazado en condiciones óptimas, para permitir que tanto espectadores como participantes pudieran disfrutar de una jornada de las que crean afición. La categoría de menos de 1.600 daba el pistoletazo de salida. El hecho de pilotar un coche nuevo para él no fue un obstáculo para Alberto Varela, que conseguía marcar la pole al volante del su Peugeot 106. Este privilegio no le valía de mucho en la semifinal, en la que un error en el sistema de cronometraje de su vehículo lo relegaba al último puesto en la parrilla de salida. Tinín Iglesias e Isaac Calvo salían desde la primera fila, consiguiendo Varela colocarse detrás de ellos tras una salida ejemplar. Calvo se distanciaba ya en las primeras vueltas, dejando que la pelea por el segundo puesto fuera la protagonista. Todo parecía indicar que se lo llevaría Tinín, pero problemas mecánicos en las últimas vueltas le obligaban a perder unos segundos, aprovechando la ocasión Alberto Varela para colocarse por delante. Sin embargo, poco pudo disfrutar el de Carballo del podium, ya que una decisión técnica lo excluía de la clasificación por el uso de neumáticos no normativos. Juan José Varela, piloto de la Peña Autocross Arteixo, pasaba entonces a ocupar el tercer puesto. En más de 1.600 hubo un protagonista indiscutible, Tinín Iglesias. El de Tino Racing no tuvo rival a bordo de su Citroën Saxo, dejando clara su superioridad ya desde los entrenamientos. Esta condición le permitió salir en cabeza, cogiendo distancia del resto de participantes y alcanzando una cómoda victoria que lo coloca líder del campeonato. Sin embargo, toda la atención la captaban Mario Ríos y Tino Iglesias. Tras varios cambios de posición, era el abuelo el que conseguía el segundo puesto, ante un Tino que se veía obligado a abandonar por problemas mecánicos. Adrián Tojeiro pasaba entonces a completar el podio, viendo recompensada así su constancia por detrás de los puestos de cabeza. En Carcross, Javier Ramilo llegaba pisando fuerte. El de Carballo, que ya venía de rodar el pasado fin de semana en los entrenamientos libres, sabía que estaba en condiciones de optar a la victoria, y así lo demostró en cronos y clasificatoria. Fernando Viadero y Iván Ares completaban la primera fila en la parrilla de salida tras liderar sus respectivas semifinales, en las que no hubo demasiadas sorpresas, a excepción del abandono de Juan Milariño tras un incidente en la salida. En la manga final, Iván Ares volvió a demostrar su dominio sobre el trazado de Arteixo. Una magnífica salida lo colocaba líder de un pelotón en el que lo seguían muy de cerca Cobas, Pablo García y Antón Muiños. Las posiciones quedaron decididas en la primera vuelta, sin apreciarse cambios ya hasta la bandera a cuadros. 4x4 fue una vez más la categoría de los veteranos por excelencia. Perfecto Galviño sacó a relucir la potencia de su Ford Fiesta, a la que ya nos tiene acostumbrados, para marcar la pole en los entrenamientos. Pero no todo iba a ser tan fácil para él, pues Tito Rodríguez no le daría un respiro y permanecería siempre a su rebufo, protagonizando una de las peleas más intensas de la jornada.
Por detrás se encontraban Santiago Ares y Felipe Fernández, centrados en otra guerra. El del Mitsubishi Evo fue finalmente capaz de marcar las distancias y conseguir así el tercer puesto que completaba el podio. Un circuito en óptimas condiciones, una organización entregada y una climatología perfecta para la ocasión componían el marco ideal para que el pasado sábado todos los aficionados que se acercaron al circuito José Ramón Losada pudieran disfrutar de un auténtico día de carreras en la catedral. La categoría de menos de 1600 daba el pistoletazo de salida, como ya viene siendo habitual. Iván Muiño conseguía con su Opel Corsa hacerse con los mejores tiempos de los entrenamientos, pero Tinín Iglesias, líder del campeonato hasta el momento, no estaba dispuesto a ceder el título y lo demostró en una magnífica salida en la semifinal que le permitió mantener la primera posición cómodamente hasta la última vuelta. Sin embargo, esto no le valdría de mucho al de Tino Racing, que en la final se veía relegado al último puesto por problemas mecánicos. Este contratiempo lo supo aprovechar Alfonso Cabral, que conseguía la primera posición en la salida y la mantenía hasta la bandera a cuadros, dejando que la pelea por el segundo puesto fuera la protagonista. Finalmente eran Francisco Torres e Iván Muiño los que conseguían llevarse el trofeo a casa. Las sorpresas llegaron con la categoría de más de 1600. Los actuales líderes del campeonato, Tinín Iglesias y Mario Ríos, veían cómo sus posibilidades escapaban a causa de un nuevo problema mecánico y de una salida de pista. Esto le dejaba vía libre a Tino, que ya demostraba sus intenciones marcando los mejores cronos y mantenía este liderazgo en su clasificatoria. La otra semifinal se la llevaba Adrián Tojeiro, una condición que le colocaba en la primera fila de la salida y que aprovecharía para colocarse en cabeza ya desde la primera vuelta. Pero el de Tino Racing no se le iba a poner nada fácil y recortaba distancias de forma incesante hasta que conseguía, a falta de 2 vueltas para la línea de meta, arrebatarle el primer puesto. El podium lo completaba el piloto de casa Raúl Medín, que veía así premiada la constancia al volante de su AX. En Carcross, Javier Ramilo llegaba como líder del campeonato y daba su primer golpe sobre la mesa al marcar los mejores tiempos de los entrenamientos. Sin embargo, no era capaz de mantener esta ventaja en las clasificatorias, que serían dominadas por Juan Vilariño, Pablo García e Iván Piña. En la final, una salida accidentada le permitía a Piña tomar distancia del resto del pelotón. Por detrás de él, Juan Vilariño se veía relegado al cuarto puesto tras varios cambios de posición, y pasaban a completar el podium Óscar Palomo y Cobas, que deleitaban a sus seguidores tras arrancar desde la segunda y tercera fila de parrilla. Darío, Juan Vilariño, Javier Ramilo, Óscar Palomo, el número 4x4 se convirtió una vez más en una exhibición de maestría por parte del veterano Perfecto Calviño. Tito Rodríguez conseguía superarlo en los cronos por solo 49 milésimas, pero el del Ford Fiesta volvió a demostrar que no existe rival para él, dominando la clasificatoria y consiguiendo una cómoda victoria que lo perpetúa como líder del campeonato. Completaban el podium Tito Rodríguez y Roberto Caride. Bos días, estamos un ano máis no Día do Deporte da Rúa, Peña Auto Sarteixo, como é costumbre, estamos colaborando con este pequeno circuito de cars de pedales para que os nenos disfruten e tamén a opción de nenos con seus pais. Bueno, a idea é que disfrutemos un ano máis como é costumbre. Invitarvos a todos a vir e nada máis, a disfrutar. El sábado 8 de julio se celebró la jornada de entrenamientos libres en el circuito José Ramón Losada de Arteixo.
Los horarios fueron los habituales, con 2 tandas de entrenamientos que se realizaron de 10 a 1 y de 3 a 6, alternando mangas de turismos y carcross. Más de 6.000 espectadores llenaban las gradas de un circuito que acogía una de las ediciones del Campeonato de España más disputadas, rozando los 150 participantes. Una ocasión especial para la organización, que celebraba con esta prueba su particular homenaje a su compañero fallecido Javier Amado. La acción comenzaba ya el viernes por la tarde con las verificaciones de carácter voluntario, por las que pasaban la mayor parte de los vehículos participantes. Ya desde ese momento se podía predecir el intenso ambiente que se vivió durante la jornada del sábado y que solo sirvió de preparativo para un domingo de los que no se olvidan. Los off-road eran los encargados de arrancar el fin de semana con los entrenamientos, en los que Jonathan Vázquez ya declaraba sus intenciones desde el primer momento. El de Badajoz llegaba a Arteixo segundo en la clasificación y con un objetivo claro de que esto dejara de ser así. Todo pintaba bien tras la jornada del sábado, en la que consiguió llevarse el triplete con pole, primera y segunda clasificatoria. Pero en la tercera manga, una salida falsa comenzaba a complicarle las cosas, colocando a David Varela en primera fila de salida en la final, condición que aprovechó el de Arteixo para colocarse líder y no soltar la posición hasta el pase por meta. El podium lo completaban finalmente José Cordero y Alejandro Mayo, tras la penalización a Jonathan y la descalificación de Carlos Martínez por anomalías técnicas. En la División 2, Roberto Martínez se confirmaba como el protagonista indiscutible de este campeonato. El burgalés comenzaba de forma sólida su participación en Arteixo, marcando el mejor tiempo en entrenos y resolviendo con solvencia las clasificatorias, para colocarse en primera fila de salida en la final, acompañando a los que serían sus máximos rivales durante el fin de semana, Esteban Serrano y Rafa Gallardo. Una salida complicada le allanaba el camino a Roberto para hacerse con el liderato, viendo cómo sus oponentes perdían sus opciones de podium. Esto le permitía alcanzar su 4ª victoria consecutiva y afianzar así su liderazgo. Junto a él se subían al podium Joan Serrat y Óscar Casado, quedando Cristian Escribano a las puertas. La incidencia del día fue la protagonizada por Julio Sotelo, que sufriría un aparatoso accidente al inicio de su final, que obligaba a paralizar la competición. El piloto ha sido trasladado al hospital más cercano y podemos confirmaros que se encuentra en perfectas condiciones. El vigente campeón Óscar Palomo llegaba a Arteixo tras un periodo de inactividad en el autocross nacional, pero esto no era obstáculo para él, que iniciaba el fin de semana marcando los mejores cronos y liderando la primera clasificatoria. Sin embargo, esto no es como empieza, sino como acaba, y así lo demostró Javier Bracho, que a pesar de no encontrarse entre los favoritos, consiguió encarrilar su fin de semana tras liderar las últimas mangas clasificatorias. Esto le concedía una condición de poleman que aprovecharía para colocarse en cabeza y mantener la posición hasta la bandera a cuadros. Por detrás de él, Óscar Palomo y Josep Arqué protagonizaban una intensa pelea por el segundo peldaño del podium, que duraría hasta la última curva, en la que Arqué se retrasaba tras una salida de pista. Completaba el podium Joan Salitx. En los Fórmulas TT, el líder de la categoría, David Pascual, compartió protagonismo con Pablo Fernández durante toda la jornada, repartiéndose las victorias de las distintas mangas clasificatorias. Un incidente en la primera curva despejaba el terreno, permitiendo que la pelea por la victoria se disputara entre ellos dos, con un merecido triunfo para Pascual, que lo afianza todavía más al frente de la clasificación del campeonato. Por detrás, la lucha por el tercer puesto tampoco daba respiro, con un intenso duelo protagonizado por Carlos Hernando y Unai de la Dehesa, que no se resolvió hasta la última curva, en la que el joven Unai conseguía sobrepasar al veterano Hernando, subiéndose así al tercer peldaño del podium. Los carcross tuvieron claro sabor gallego, con especial protagonismo para Cobas, Iván Ares, Cubano y Josín. Los 4 dominaron sus clasificatorias sin dar opción a sus rivales, ganándose así las primeras posiciones en la parrilla de salida para la final. Esto no le serviría de mucho a Josín Novo, que se veía retrasado desde los primeros compases de la carrera, pero sí lo aprovecharía Javier Ramilo Cobas, que se hacía con una cómoda victoria por delante de Ares y Pablo García. La sorpresa del fin de semana la dieron Juanjo Moll y Antón Muiños,
dos de los claros favoritos que veían cómo sus opciones se escapaban tras una primera manga clasificatoria con muchos incidentes. Y es que, como bien comentaban los pilotos, con 60 participantes no se pueden hacer previsiones. La División 1 volvió a hacer vibrar las gradas con una final de infarto. Perfecto Calviño, eterno favorito en Arteixo y líder actual del campeonato, se mostraba contundente durante todo el fin de semana, acompañando a su máximo rival Víctor Álvarez en las mejores posiciones de la salida para la final. Una avería en el coche del campeón lo dejaba fuera del duelo por la victoria, que protagonizaban Víctor y un Sergio Cancela que en ningún momento bajó la presión. Sandra García se colocaba tercera, pero era descalificada por dirección de carrera tras mostrarle el aviso por problemas mecánicos. Ángel Pérez, a los mandos del Mitsubishi Evo, veía así recompensada su constancia durante el fin de semana, subiéndose al último escalón del podio. Ha ha ha.